Bienvenidos a Cómics en 20 minutos. Soy Andrés Aguilar y en este podcast vamos a recorrer la historia de los cómics, sus personajes, sus creadores y las historias que marcaron generaciones. En 1941, un psicólogo que también era inventor de detectores de mentiras y activista feminista Amanda Lett le propuso a la editorial DC Comics la idea de una superheroína. El psicólogo se llamaba William Moulton Marston, firmaba sus cómics con el seudónimo Charles Moulton y vivía en un arreglo poliamoroso con dos mujeres, su esposa y su amante, que lo mantuvieron, lo inspiraron y cuidaron de sus hijos después de que él murió. El personaje que Marston propuso era una princesa amazona con los poderes de una superhéroe, la sabiduría de Atenea, la velocidad de Mercurio y la fuerza de Hércules. Usaba un lazo dorado que obligaba a decir la verdad. Era tan fuerte como Superman, y era tan inteligente como cualquier héroe de DC. Y era una mujer. El editor de DC, Max Gaines, lo rechazó en la primera reunión. Necesitaba más argumentos. Marston los tenía, y Wonder Woman nació de esa negociación, de esa insistencia, y de una convicción profunda sobre el rol que los cómics podían tener en la transformación cultural de América. William Moulton Marston es uno de los personajes más extraños de la historia del cómic. Y eso, tratándose de una industria que tiene una colección notable de personajes extraños, es mucho decir. Nació en 1893 en Massachusetts, estudió en Harvard, Psicología y Derecho, y durante sus años de posgrado desarrolló la investigación que llevaría al detector de mentiras moderno. Su sistema, basado en la medición de la presión sanguínea durante el interrogatorio, no fue el primero ni el último detector de mentiras, pero sí fue un paso importante en la historia de esa tecnología. Después de Harvard, Marston tuvo una carrera errática. Enseñó en varias universidades, trabajó en publicidad, escribió un libro sobre el subconsciente. Era inteligente de una manera desordenada, capaz de ir de la psicología académica a la publicidad, a la escritura de ficción sin solución de continuidad. Y lo que lo hacía particular, además de sus convicciones sobre el poliamor y el feminismo, bastante radicales para la época, era su teoría sobre el poder y el sometimiento. Marston creía que el sometimiento voluntario a una figura de amor y autoridad era una experiencia psicológica positiva. No sometimiento por miedo, no sumisión por debilidad, sino la entrega voluntaria a alguien en quien confías. Esa teoría aparece en sus cómics de Wonder Woman de maneras que generaron controversia desde el primer número y que siguen generando debate. En 1940, Marston escribió un artículo para la revista sobre el rol de los cómics en el desarrollo de los niños. Max Gaines, el editor de DC, lo leyó y lo llamó para consultarle. Marston le dijo que los cómics eran una herramienta de educación extraordinaria, pero que tenían un problema enorme. No había ninguna figura heroica femenina. Los héroes eran todos hombres. Las mujeres eran novias, víctimas, compañeras. Gaines le preguntó qué haría con eso, y Marston le dijo que iba a crear una superheroína. El proceso de creación de Wonder Woman es inseparable de las dos mujeres más importantes en la vida de Marston, su esposa, Elizabeth Holloway, y su amante y compañera de vida, Olivia Byrne. Sadie Holloway era extraordinaria. Se había graduado también en Harvard, en uno de los colegios femeninos asociados, porque Harvard no admitía mujeres, y tenía un doctorado en psicología. Era práctica, inteligente, algo más escéptica que Marston sobre sus teorías más extravagantes. Fue ella quien, cuando la carrera académica de Marston se desmoronó, sostuvo a la familia con su propio trabajo. Y fue ella quien, según varias fuentes, le dijo a Marston algo que quedó registrado. Si vas a crear un héroe, hace que sea mujer. Olive Byrne era la sobrina de Margaret Sanger, la activista americana más importante de la lucha por el control de la natalidad y los derechos reproductivos de las mujeres. Había conocido a Marston en la universidad, donde él era su profesor. Después de un periodo de tiempo en que vivieron en acuerdos distintos, los tres terminaron viviendo juntos. Marston tuvo hijos con las dos. Sadie y Olive las criaron juntas después de que Marston muriera en 1947. Olive Byrne usaba brazaletes de metal gruesos como accesorio, y Wonder Woman usa brazaletes de metal gruesos como arma y protección. La conexión es directa y fue confirmada por los hijos de Marston en entrevistas posteriores. La inspiración para Wonder Woman, en definitiva, eran las dos mujeres que Marston conocía más íntimamente. El personaje era una síntesis de Sadie, la practicidad, la inteligencia, la fortaleza, y de Olive, la conexión con el activismo feminista, la estética, los brazaletes. Wonder Woman apareció por primera vez en All Star Comics 8,
en octubre de 1941, semanas antes del ataque a Pearl Harbor. En diciembre del mismo año ya tenía su propia revista. La historia de origen que Marston escribió es la que en grandes líneas sigue siendo la oficial. Diana es la princesa de Themyscira. En los cómics originales se llamaba Paradise Island, una isla habitada exclusivamente por amazonas, guerreras inmortales que viven aisladas del mundo de los hombres. Cuando un piloto americano llamado Steve Trevor cae en la isla herido, Diana lo cuida. El destino de la isla y del mundo se entrelaza, y Diana es elegida para regresar al mundo de los hombres como embajadora y como guerrera. Los poderes básicos son los que todos conocemos: fuerza sobrehumana, velocidad, el lazo dorado, que obliga a decir la verdad, y los brazaletes que deflectan proyectiles. La tiara puede usarse como arma, y en las primeras versiones del personaje también tenía la capacidad de volar, aunque en los orígenes este poder se dio y se quitó varias veces, hasta que se estabilizó. El lazo de la verdad tiene una conexión directa con el trabajo de Marston, era el detector de mentiras. Era una forma de decir: la verdad tiene poder. El que controla la verdad controla la situación. Es un arma que no destruye, que persuade, que revela, que ilumina. Los primeros años de Wonder Woman son, desde la perspectiva del siglo XXI, un objeto fascinante y perturbador. Fascinante porque Marston era genuinamente progresista en su concepción del personaje. Wonder Woman era más fuerte que cualquier hombre que se le pusiera enfrente, más inteligente, más determinada. Jamás era rescatada por un héroe masculino. Jamás necesitaba ser salvada. Cuando las cosas se ponían difíciles, Diana las resolvía ella sola. En 1941, ese era un modelo de personaje femenino que prácticamente no existía. Era perturbador porque las historias de Marston están llenas de imágenes de atadura, de sometimiento, de cadenas. Wonder Woman era encadenada constantemente por sus enemigos, y constantemente se liberaba. El subtexto que Marston ponía en esas imágenes, el sometimiento voluntario como metáfora de la rendición ante el amor, la liberación como acto de voluntad propia, era una traducción de sus teorías psicológicas sobre el poder. Pero la imagen visual, sacada de contexto, podía leerse de manera diferente. Frederick Wertham, el mismo psiquiatra que después atacaría a Batman y Robin por sus supuestas implicaciones homosexuales, atacó a Wonder Woman acusándola de fetichismo sexual. Paradójicamente, Wertham también argumentó que Wonder Woman era un mal modelo porque era demasiado fuerte, demasiado independiente, que una mujer así iba a confundir a las lectoras sobre cuál era su lugar en la sociedad. Las dos críticas juntas dicen más sobre Wertham que sobre el personaje. Wonder Woman era atacada por tener demasiado poder, y también por tener el tipo de poder equivocado. No había forma de ganar en ese marco. Marston murió en mayo de 1947, de un cáncer diagnosticado tarde. Tenía 53 años. Con su muerte, el personaje entró en su primera gran crisis de identidad. Los editores que tomaron el control de Wonder Woman después de Marston no compartían su visión feminista, o no entendían qué era lo que hacía funcionar al personaje. Lo que siguió fue un proceso gradual de suavización que terminó en los años 60 con uno de los momentos más extraños y debatidos en la historia del personaje. Wonder Woman perdió sus poderes. En 1968, bajo la escritura de Dennis O'Neil, el mismo O'Neil que después rehabilitaría a Batman, Diana Prince renunció a sus poderes amazónicos. Se fue de Themyscira y se convirtió en una de las espías civil que sabía artes marciales. No tenía poderes, no usaba traje. Vivía en el mundo moderno como una agente humana experta en combate. La comparación que los editores hacían en ese momento era con Emma Peel, el personaje de la serie británica The Avengers, una mujer elegante e inteligente que no necesitaba superpoderes para ser peligrosa. Era una idea que en abstracto no era mala. El problema era que vaciaba el personaje de todo lo que Marston había construido: la mitología amazónica, el lazo de la verdad, la conexión con los dioses griegos, la idea de una civilización de mujeres guerreras que el mundo de los hombres necesitaba como modelo. Sin eso, Wonder Woman era simplemente un agente de acción con un nombre famoso. La escritora Gloria Steinem, fundadora de la revista Ms., es una de las figuras más importantes del movimiento feminista americano de los años 70. Protestó públicamente. Para ella, la versión sin poderes era una regresión. Quitarle los poderes a Wonder Woman era exactamente lo que la sociedad hacía con las mujeres reales. Las ponía en el mundo y les decía que tenían que depender de sus habilidades humanas, sin los recursos que los hombres daban por garantizados. Miss puso a Wonder Woman en su versión clásica con traje y con lazo en la tapa del primer número de 1972. Fue un acto político deliberado. La imagen de Wonder Woman como ícono feminista no empezó en el cine ni en la televisión. Empezó en esa etapa de revista.
La rehabilitación oficial llegó en 1975 con la serie de televisión protagonizada por Linda Carter. Carter era una ex Miss Universo que había estudiado teatro. Su interpretación de Wonder Woman y de Diana Prince, el alter ego, tuvo algo que no siempre se reconoce. Carter encontró la dignidad del personaje. No lo tomó como una parodia, no lo tomó como un guiño al espectador. Lo tomó en serio. Su Wonder Woman era fuerte, segura, generosa. No necesitaba que nadie la validara. No pedía permiso. La serie tuvo 3 temporadas y generó una de las imágenes más icónicas del personaje. Carter girando sobre sí misma para transformarse de Diana Prince en Wonder Woman, con un estallido de luz. Esa imagen, reproducida, parodiada y homenajeada infinitas veces, es probablemente la imagen de Wonder Woman más reproducida de la historia, por encima incluso de las versiones de los cómics. En los cómics, la gran rehabilitación llegó en 1987, en el mismo periodo de The Dark Knight Returns, de Frank Miller, y Watchmen, de Alan Moore, que estaban redefiniendo el género. George Pérez tomó el personaje y lo reinventó desde cero. Su relanzamiento de Wonder Woman, en el número 1 de la nueva serie, publicado en 1987, es considerado por muchos el mejor punto de partida para entender el personaje. Pérez hizo varias cosas fundamentales. Primero, profundizó la mitología griega. Las amazonas no eran solo guerreras, eran las almas de las mujeres que habían muerto a manos de hombres a lo largo de la historia, reencarnadas por las diosas para vivir en Temisira. Esa mitología de origen le dio a Wonder Woman un peso simbólico que la historia previa nunca había tenido tan claramente articulado. Diana no solo viene de un mundo mejor, viene de todos los mundos en los que las mujeres no tuvieron la oportunidad que merecían. Segundo, Pérez hizo a Diana extranjera en el mundo de los hombres. Uno de los errores de muchas versiones anteriores era asumir que Wonder Woman simplemente se integraba al mundo americano con naturalidad. La versión de Pérez la muestra genuinamente desorientada por una sociedad que no entiende del todo. No porque sea ingenua, sino porque viene de un lugar con valores radicalmente diferentes. Hay algo de Gulliver en esa Diana, la mirada del extranjero que ve cosas que nosotros damos por sentadas. Tercero, Pérez estableció a Wonder Woman como figura diplomática además de guerrera. No solo pelea, intenta construir puentes, intenta que el mundo de los hombres entienda algo de lo que Temisira sabe. Es una embajadora antes que una soldada. El personaje tuvo otras etapas importantes en los años siguientes. Phil Jiménez, un admirador declarado de Pérez que entendía la mitología del personaje profundamente, tuvo una etapa notable a principios de los 2000. Greg Rucka, que es un escritor especializado en personajes femeninos fuertes, escribió 2 etapas distintas del personaje y desarrolló el mundo de Temisira con un detalle y una sofisticación que pocos habían alcanzado. Pero el momento de mayor visibilidad del personaje en la cultura popular llegó en 2017, con la película de Patty Jenkins protagonizada por Gal Gadot. Wonder Woman, en 2017, llegó en un momento particular para el cine de superhéroes, el DCU, el universo cinematográfico de DC, que había intentado competir con el de Marvel con resultados desiguales. Necesitaba una película que funcionara. Y funcionó. Es una película con problemas en el tercer acto, como casi toda película de superhéroes, pero que en sus mejores momentos captura algo genuinamente emocionante sobre el personaje. La escena de la Tierra de Nadie es probablemente la mejor secuencia de acción del personaje femenino en el cine de superhéroes hasta ese momento. Diana cruzando el campo de batalla en plena Primera Guerra Mundial, desviando balas con los brazaletes, avanzando hacia las trincheras enemigas, mientras los soldados masculinos que llevan años esperando la señal se quedan mirando. La cámara ralentiza, la música sube, y hay algo en ese momento que se siente diferente a todo lo que el género había producido antes. Gal Gadot tiene algo en pantalla que es difícil de definir técnicamente, pero que es fácil de reconocer. Una combinación de calidez y autoridad que hace creíble tanto la compasión de Diana como su capacidad de destruir. No es solo un cuerpo que pelea bien, es un personaje. ¿Por qué importa Wonder Woman después de más de 80 años? La respuesta más obvia es porque es la superheroína original, la primera del género que tuvo su propio título y perduró. Es correcta pero incompleta. Lo que Marston puso en el personaje en 1941 era una pregunta que el cómic superheroico no se había hecho. ¿Qué pasa cuando el personaje más poderoso no es el que el mundo espera que sea el más poderoso? ¿Qué dice sobre el poder el hecho de que venga de donde no se esperaba? Wonder Woman no es solo una mujer con superpoderes, es la representación de un sistema de valores diferente. Temisira no es perfecta, los mejores escritores del personaje siempre mostraron sus tensiones internas,
pero es un lugar donde el poder no se ejerce a través del miedo o la dominación, sino a través de la sabiduría y la conexión. Diana no pelea porque disfruta el combate, pelea como último recurso, después de agotar todas las alternativas diplomáticas. Hay una frase que se atribuye a distintos escritores del personaje y que captura algo central de lo que Marston quiso hacer en 1941. Wonder Woman no viene al mundo de los hombres a ser como ellos, viene a mostrarles cómo podrían ser. Eso es más difícil de interpretar que Superman salvando el mundo o Batman atrapando criminales. Requiere que el lector acepte que los valores que el mundo asume como naturales son contingentes, son culturalmente construidos, posiblemente mejorables. No es una propuesta política en el sentido estrecho del término, es filosófica, es sobre qué clase de mundo es posible. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, Marston estaba diciendo algo bastante radical. El futuro del mundo no lo van a construir los hombres solos, y si lo construyen solos va a ser peor de lo que podría ser. 80 y pico de años después, la discusión no está cerrada, y mientras no esté cerrada, Wonder Woman va a seguir siendo relevante. Una última cosa antes de cerrar. Sadie Holloway y Olive Byrne criaron juntas a los hijos de Marston después de que él murió. Vivieron bajo el mismo techo hasta que Olive murió, décadas después. Sadie murió en 1993, a los 100 años de edad. Durante años, la existencia de Olive Byrne en la historia familiar fue un secreto. Los hijos de Marston la presentaban como la tía Olive, una amiga de la familia. La naturaleza del arreglo entre los tres adultos salió a la luz gradualmente, primero en trabajos académicos sobre el personaje y más completamente en el libro The Secret History of Wonder Woman, de la historiadora Jill Lepore, publicado en 2014. Lo que Lepore reveló no fue solo un escándalo de vida privada, fue una historia sobre cómo las ideas de libertad, de amor, de poder y de género que Marston tenía en su vida personal terminaron codificadas en un personaje de cómic que millones de personas siguieron leyendo sin saber de dónde venían. William Marston era un hombre raro, contradictorio, genial, profundamente imperfecto. Y el personaje que creó es exactamente eso, una figura extraordinaria, contradictoria, que el mundo del entretenimiento nunca sabe del todo qué hacer, pero que nunca puede abandonar del todo. Y hay algo justo en eso. Las cosas que importan raramente son simples. Si disfrutaste de este episodio, podés suscribirte al podcast para no perderte los próximos. Dejar un comentario o un me gusta que ayuda muchísimo al podcast. También podés visitar en20minutos.com para más contenido.